así fue que llegamos a este lugar un día hace 2 meses, exactamente 2 meses. Estábamos acá viendo si íbamos a alquilar la casa y hoy, después de 2 meses, podemos decirle chau a esta casita que fue nuestro hogar. Chao. Que nos ayudó a pasar toda esta etapa. Etapa bastante muy pesada. importante, muy importante. Así que, gente, bienvenidos a un nuevo video y los invitamos a, se me pone la piel de gallina, a empezar una nueva etapa en darle la vuelta. Vamos. Ya llevamos 2 horas y media en ruta y no saben lo que pasó. Nos queremos matar porque ni bien salimos de la casa, empezamos a filmar un video contando un poco el sentimiento que estábamos teniendo de dejar la casa, de salir, ¿no? Y era como, charlábamos de que era una nueva fecha en darle la vuelta, ¿no? 29 del 12 del 2024 va a quedar marcado para siempre en nuestra historia de viaje. Y nos agarró una emoción mientras lo hablábamos, pero recién, mirando otras cosas, nos dimos cuenta que ese audio que grabamos, que está el video, se lo vamos a dejar porque nos pusimos a llorar y nos emocionamos muchísimo, sí. Salió sin audio y encima no era que estaba conectado el micrófono ni nada, así que nada, un bajón, nada. Bajón. Más que nada porque hablábamos ahí un poco de despedirnos de los vecinos que fueron súper especiales para nosotros en este momento tan importante, de estar armando a la Donia, de toda la gente que nos fue a ayudar, de los chicos Álvaro y Vale que fueron a darnos una mano, del grupo de argentinos, de los mexicanos también, Fabi, Rox, o sea, sus maridos, todo. La verdad que hablamos un montón de todo eso y nos emocionábamos cada vez que nombrábamos a cada uno, y ahora obviamente ya procesamos todo, ya hace como... No procesamos, pero pasó 2 horas y media, un montón. Pero toda esa cosa, esa sensación que estábamos teniendo en el momento, que nos largamos re a llorar. Nos cayeron todas las lágrimas y todo todo lo que fue el estrés y todo eso se cayó hoy, y la verdad es que no se grabó y nos queremos matar, pero bueno. Nada que no tenga solución, sí. Eso aprendimos mucho en esta etapa del viaje, pero bueno, nada, seguimos adelante. Hemos hablado también, salió otro audio, todos los videos que fuimos grabando acá en esta ruta, que eran unos 230 kilómetros, salieron sin audio. Sí, así estamos teniendo problemas con la GoPro por eso. Sí, la GoPro no sé, está fallando o qué. Les contábamos también de que nosotros llegamos hasta acá, a Monterrey, sin haber pagado cuotas, peajes, digamos, casi todo por carretera libre. Y hoy pagamos recién un peaje de ¿cuánto? 326 pesos salió. Sí, que tampoco salió el audio de eso. Sí, no salió el audio. Le digo al tipo, ahí regalito, algún souvenir que te da. ¿Qué tan caro? Me dice, ¿es doble eje? No, le digo. ¿Cuánto sale el doble eje? Como 600 creo que estaba. No, una locura. La verdad que hemos conocido lugares increíbles que nos llevaron todas las carreteras libres, pero acá para llegar a donde estamos cruzando ahora, que es Reynosa-McAllen, todos nos recomendaron, chicos, viajen por la ruta de cuota porque están pasando por una zona donde están, como dicen ellos, conflictos. Sí, conflictos, los malitos, como le dicen. Así que hay que viajar de día y eso. La verdad, no esperamos no ver nada. No hemos visto nada, es normal viajar por esta ruta. Solo en este momento está parado el tráfico, no sé por qué, pero debe ser un control o algo por el estilo. Ya estamos a 64 kilómetros de llegar a la frontera, pero bueno, nada, nos llevamos hermosos recuerdos de haber viajado todo por carreteras libres, conociendo lugares. Recién veníamos hablando también con Willy de que qué loco, ¿no? O sea, hace tiempo ya que estamos acá, a 250 kilómetros de la frontera, pero yo le decía, ubícate en el mapa, Estados Unidos, o sea, estamos por entrar a Estados Unidos con una combi del año 84, con una combi que tuvo sus cosas,
que siempre confiamos en ella, que nos hizo llorar o nos hicieron llorar, pero que siempre se solucionó todo, así que todo esto ha sido un gran aprendizaje, y ahora lo único que tenemos que preocuparnos y pensar es en cruzar la frontera, en preparar los papeles, que dicho sea de paso, hay algo que no nos tenemos que preocupar, que es internet, gente. Como ustedes saben, nosotros viajamos con Holafly y lo bueno es que ahora estamos por cruzar a Estados Unidos y no tenemos que comprar otra SIM, porque la SIM que teníamos acá en México es de Norteamérica. Entonces esa misma nos sirve para utilizarla en Estados Unidos. Así que tenemos internet acá en México y cuando crucemos a Estados Unidos también en McAllen. Para los que no saben qué es una SIM, es como un chip virtual, el cual vos te lo comprás desde la aplicación de Holafly o también por la web. Por ejemplo, ahora si se están yendo de vacaciones allá por el sur, que se vino el verano, o acá en el norte que está en el invierno, y se están yendo de vacaciones a algún lugar a pasaron la fiesta, se quedaron en, no sé, lo que sea, pueden ya tener internet desde antes de llegar al destino. Así que ¿cómo hacen eso? Ingresan a la página, ven al lugar donde van a ir, tienen internet en más de 200 destinos y en más de 150 tienen internet ilimitado, compran ahí con un montón de formas de pago y a partir de ahí les va a llegar un mail con un QR. Eso nosotros se los recomendamos que no lo instalen hasta 1 o 2 días antes de viajar, para que por ningún motivo se les empiece a consumir los días, ¿no? Así que después lo activan cuando llegan al destino y listo, ya tienen internet. La verdad que funciona muy bien. Nos han escrito un montón de personas que lo usaron gracias a nosotros, que lo vieron, que usaron nuestro código. Así que les agradecemos también a ustedes porque con eso nos ayudan un montón. Y si ante cualquier problemita que tengan, saben que nos pueden contactar a nosotros o también a Holafly por un chat que tienen en WhatsApp y les solucionan cualquier duda que tengan de forma muy rápido. Y no se olviden que con nuestro código de descuento Darle la Vuelta tienen un 5% de descuento. Ahora sí nos ayudan a nosotros. Sí. Y ahora sí estamos llegando a un puesto de control militar. Sí, ya estamos llegando ya. Así que vamos a apagar la cámara para que... Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Acabamos de cruzar un puesto militar. Heavy. ¿Todo bien? O sea, mucho control. Sí. No, sí, nosotros no, pero tipo armamentos fuerte, Igual acá, ¿no? En México normales. Bueno, sí, es verdad que sí. Hemos visto muchas camionetas muy armadas en todos lados, pero bueno, convengamos que esta es una zona muy controlada. Por eso tiene el escáner ese. También nos engañaron. ¿Qué vieron? Los huesos. Mi hueso. El arroz. El arroz que comí ayer. Estamos entrando en este momento al último estado de México. Llegamos a Tamaulipas. Tamaulipas, ya, qué loco. Un estado que nos los han nombrado mucho. No tuvimos oportunidad de conocer la parte sur, digamos la parte de la costa de Tamaulipas. Ya tendremos esa oportunidad de conocer. Así que, gente, la doña está pisando en este momento el último estado del país y son las últimas horas de la doña en México. Ya, qué loco. ¿No les pasa que miran para atrás a veces y dicen, ¡fua! Las cosas que pasaron, ¿no? Bueno, en el viaje pasa bastante eso, ¿no? Sí. Es como loco eso, mirar. A veces tengo miedo de que vuelva el tiempo atrás porque no quiero hacer los muebles de vuelta de la combi. Ni el motor. El motor, la chapa. Nada. O sea, lo volveríamos a hacer, pero por ahora no tenemos ganas. Sí, comenten abajo si les pasó de sentir que el tiempo pasa tan rápido. O también, ¿volverían en algún momento? O sea, ¿volverían a algún momento de su vida? Claro. Comenten ahí a qué etapa volverían, a qué momento volverían. Yo volvería a cuando estaba con mi abuela. Sí. A cuando iba a quedarme un mes con ella en su casa. ¿Vos a dónde volverías?
yo no sé dónde va la adolescencia. Por ahí a los 15 años, 20 años, por ahí. Una información importante para todos los que tienen mascotas. Nos dijeron que acá en esta frontera no te controlan mucho, pero yo no puedo con mi genio. No, además para cuidar la marca también. No, obvio, eso no hay duda. Por ejemplo, que tenga la vacuna antirrábica, la desparasitación interna y externa al día, ¿sí? Pero no hace falta como que tengas el certificado de buena salud ni nada de otras cosas, porque nos han dicho que no te revisan o no te piden nada. Pero, ¿viste cómo es la cosa? Que cuando lo tenés, no te lo piden. Y si no lo tenés, podés llegar a tener la mala suerte de que te lo pidan. Así que mejor siempre tener todos los papeles. Hoy a la mañana cargué todos los datos, mis datos personales, lo de Margui, y ya está. Y ya me mandaron el certificado de exportación. Si nos lo piden, está todo bien. Y fue uno de los países más fácil para hacerle los papeles a Margui, junto con Brasil, y gratis. Ya estamos dentro de la ciudad de Reynosa y cargamos combustible, llenamos el tanque. No sabemos bien si el precio en Estados Unidos va a ser más barato, pero con Willy coincidimos en que mejor cargar ahora y después analizar todo, porque con el cansancio que llevamos encima, lo que menos queremos es estar pensando dónde cargar, cómo cargar, porque nos dijeron que en Estados Unidos es autoservicio, el tema del idioma. Vamos a estar así con sueño, borracho de sueño, entonces no quiero tener fallar, digamos. Lo único que queremos hacer es llegar, estacionar y dormir. Vamos a ver qué precio está en Estados Unidos, y me parece que vuelve los galones. Sí, verdad. Cambian, no solo cambian los litros a galones, los kilómetros a millas, el peso a libra, el centímetro a pulgada. Bueno, pero hace 11 meses que no teníamos un cambio nosotros. No, pero claro, y encima de dólar a peso, o sea, va a cambiar el peso mexicano a dólar. Pero bueno, nada, va a ser modificarnos mentalmente en todo. Sí. No, tremendo, acabo de ver el primer bus que tiene un stop que hace así, pop, como en las películas. Claro, el primero que se usa acá en Reynosa, digamos. Sí, porque yo en México no lo había visto. No, todavía no así, pero sí hay de eso. O sea, esos buses sí, pero no que tenga el stop, sí, que te abre así como para... ¿Viste? Ya estamos viendo patentes con nombre de Texas, así que... Qué loco, ¿no? Cada vez que vamos... Mirá, Texas. Cada vez que nos vamos cambiando de país, es como que llegando a la frontera ya empieza a haber como un circuito, una circulación, sí, de ambos países, ¿no? Sí. De acá para allá, de allá. Recién le preguntaba al chico de la estación de servicio, le digo, ¿está tranquila la frontera hoy domingo? Sí, más tranquila que la semana, porque la gente se pasa del otro lado a trabajar. Ah. Entonces está más tranquilo. Hoy es domingo, así que también fue un buen día para salir de Monterrey, porque también Monterrey tiene mucho tránsito. Sí, mucho tránsito. Es verdad, también eso zafamos. Hemos zafado. De casualidad, porque nosotros no es que dijimos el domingo exactamente a tal hora nos vamos. Sí. Eso que estamos viendo ahí es el puente peatonal que une México con Estados Unidos. Miren acá en el mapa, tenemos como un río, Río Bravo se llama, y ahí cruzás a Estados Unidos. ¡Tremendo! Bravo con el río. A mí me dice que ya estamos llegando casi. Claro. Que llegamos. Acá. ¿Este será? Estamos viendo dónde queda Migraciones para sellar el pasaporte y hacer la salida de México. Acá me dice que ya llegué, pero... No, me parece que es otro lugar. Ahí Fla está yendo a preguntar al Oxxo porque no vemos personas en la calle y dijimos, bueno, preguntemos acá. Así que está yendo a preguntar ahí, a ver dónde es. Debe ser re cerca, pero no sabemos. Fue a averiguar a ver si está cerrado o no el Instituto Nacional de Migraciones. Estoy viendo por el espejito, por eso estoy así. A ver qué le están diciendo a Fla. No sé, está cerrado con una puerta enorme de reja, ¿viste? Ojalá que esté abierto, porque la verdad que nos mata, porque conseguir acá un lugar para dormir, no sé qué onda. No, gente, no saben el susto que me acabo de pegar.
fui ahí a la oficina de migraciones, que decía migraciones y todo, decía cerrado hasta, no sé, hasta nuevo aviso. Bueno, la cosa... Hasta el domingo. Hoy domingo cerrado. La cosa que habían policías ahí de seguridad, le pregunté y me dice, no, ahora por todo el tema de la fiesta no abre hasta el 12 de febrero. ¿Cómo? Le digo, pero si yo me quiero ir del país y quiero sellar, me dice, no, vos tenés que ir allá. Era otro lugar, o sea, esta es migraciones, pero para la gente que busca la residencia y todas esas cosas. Y el de la salida está en otro lugar, o sea, acá nomás, pero no está marcado en el mapa, o sea, no tiene buena señalización. No, el susto, así que... Tremendo. Porque está rara la zona como para quedarse a dormir acá, sí, ¿viste? Ahí. Y ahora tenemos que buscar estacionamiento. Ahora avanzó un cachito por acá. Y ahí están los trapitos, sí. Bueno, ahí dejamos la doña estacionada. Sí. Qué despiole, gente. No. Es como que hoy no sabes dónde es que tenés que ir. Así que para quienes quieran cruzar por Reynosa, vengan a donde dice puente peatonal. Y ahí estacionen donde puedan. Si hay fila, hagan la fila. Y si no, estacionen y se meten y ahí van a hacer la salida. Pasaporte y nada más, ¿no? Sí. Gente, hemos dado por finalizada nuestra estadía en México. Después vamos a hacer ahí todo el desarrollo, ya les vamos a contar. Pero bueno, quiero darles un dato importantísimo porque la gente que entra por aeropuerto y sale por tierra, sí o sí tiene que llenar un formulario que se hace online, que les voy a dejar en la descripción de este video todo el detalle para que lo hagan y no tengan que demorarse acá ni pagar. Por ejemplo, nosotros nos cobraron 200 pesos los dos, pero a unos amigos le cobraron 700. O sea, es imprimir una fotocopia nada más. Así que acá unos genios re buena onda nos ayudaron un montón, pero ustedes pueden evitar pagar eso en la frontera haciéndolo previamente. Si es que le anda la página, porque nosotros lo hicimos por digital y no anda. Por eso le tuvimos que pagar. Parece que ahí hay una cosita. Nada. Pero bueno, re buena onda la gente que nos atendió. Ahora sí, estamos legalmente fuera de México, no saben el... O sea, estamos dentro, pero afuera. Legalmente fuera y en tierra mexicana. Yo es la primera vez que salgo 2 días antes de que se me venza el permiso. Así que yo estaba así, con un miedo, pero ya está, salió todo bien. Ya estamos. Ay, gente, bueno, ya está. Ya estamos en la fila, no saben lo que fue. No hay mucha señalización, la verdad. No, ya nos habían avisado que esta frontera... Sí, y decí que la gente acá es, pero... Amable, a más no poder, y nos dijo, vení que te muestro, porque si no te vas a perder. O sea, se ve que es algo normal perderse. Es más, nos reconocieron en la farmacia ahí. Le sí, chico... y nos regaló una Gatorade. Sí, un abrazo para el chico de la farmacia. Un genio. Acá dejo una fotito que nos sacamos. Y nos explicó, dijo, vas a llegar así, mirá, vas a entrar así, va a haber una subida, vas a girar en U y te vas a meter en la fila, no te pases porque si no te metes en la ciudad, o sea, todo así. Así que acá ya estamos. Debe haber como unos 100 autos fácil. No sé dónde estará la entrada, pero acá ya tenemos nuestros pasaportes. Sí. ¿Por qué tenemos, bueno, acá hay 3, pero tenemos 4? Porque en un pasaporte tenemos la visa y en otro pasaporte es el que no está vencido. Estamos por pagar un peaje acá de 32 pesos y creo que esto es lo último que pagamos acá en México. La última plata de México. La última plata y ya entramos para lo que es Estados Unidos, así que gente, creo que después de allá ya no vamos a poder filmar más nada porque... No insistan. No, lo van a ver después, así que deseennos suerte. Sí, seguramente se va a hacer de noche, no vamos a poder filmar como querramos, pero bueno. Deseennos suerte y nos vemos del otro lado.
Ahí frenamos. Voy a frenar, pero pará, antes que nada quiero parar porque quiero festejar, pero... Sí, ¿dónde? ¿Dónde miércoles paramos? ¿No? Allá hay un estacionamiento, pero no sé si se puede. Bueno, vamos a ver, ahora lo fijamos. Estacionamos por ahí. Gente, entramos, ¿no? Pará. Piola el tipo. Pará, ahora contamos que tenemos... Estoy filmando con el celu. Así. Welcome to Texas. Ahora sí, siendo las 7 menos 4 minutos de la noche, damos por... Iniciado nuestro viaje por Estados Unidos. ¡Vamos, gente, entramos! No sé, vos decís lo que No quieras. saben los copados que fueron con nosotros, por lo menos, en la aduana y en la migración y todo eso. No. Unos genios, La frontera, prácticamente la frontera más fácil. Sí. Porque llegás, te preguntan, obviamente no podemos filmar nada, pasaporte, no sé qué, bueno, avance ahí a tal número, llegás a tal número, dice no se baje hasta que venga el oficial, no te bajás hasta que venga el oficial, Sí. Viene el oficial y te dice, a ver esto, no sé qué, bueno, a ver, ¿y a dónde va? ¿Qué quiere hacer? ¿Listo esto? Bueno, venga, pase para acá. O sea, sí hay más controles. Sí, hay más controles, Pero todos te dicen esto, pregunta, listo. Y re buena onda los chicos. No, encima tuvimos una suerte porque el que nos tocó, el que nos hizo como la entrevista, quiere hacer lo mismo pero en barco. Así que como nos entendió el sueño que venimos a cumplir. Sí. Así que aprovechamos este momento para agradecer a México, porque con toda la adrenalina y el lío que fue salir de México y el cansancio, no queremos dejar de agradecerles a cada uno de los que fueron parte de todo México. Sí. O sea, prácticamente México fue el país que más nos quedamos en todo el viaje. Y 11 meses no es poco, o sea, es un montonazo. Es un montón. Así que no, re contentos, o sea, es más, en Monterrey fue como el broche de oro, digamos, la presencia de los argentinos, los vecinos mexicanos, así como el abrazo que sí, que nos dieron. Sí. Nos sentimos muy acompañados en Monterrey, o sea, sí, muy acompañados. Fue como sentirnos un poco más cerca de nuestra casa, más allá que en todo México nos sentimos así, en muchos puntitos, pero en Monterrey fue muy loco, bueno, también porque nos quedamos 2 meses, ¿no? Sí. Pero fue muy loco porque conocimos mucha gente y compartimos con mucha gente y tuvimos vecinos, o sea, ¿cuántos años hace que no tenemos vecinos? Re loco, nosotros allá en Buenos Aires nos llevábamos bastante bien con los vecinos, Sí. pero acá era como... Siempre nos daban de comer los vecinos. ¿Sí? También. Ángela, un beso a Ángela, que es de Buenos Aires. Así que nada, gracias infinitas a todos los que fueron parte de México, a todos, porque nos vamos a olvidar si empezamos a nombrar uno por uno, Sí. pero ustedes saben, vos que lo estás viendo y vos que estuviste en México con nosotros, sabés que te estamos agradeciendo a vos. Así que se cierra una etapa, se cierra la etapa. Se cierra y se abre la etapa. Se cierra la etapa habla hispana. Sí, porque acá nos hablaban White Clap y yo... Me ¿qué está diciendo? Pará. Yo me practiqué. Sorry, viste, slow, por favor, viste, la conchinchina. No, yo me practiqué decirle you can speak Spanish for me, please. Sí. Y no, A little. cuando me empezó a hablar yo como travel from Argentina, o sea, Sí. no entendía nada. Así que es momento de ponernos a estudiar Sí. full, porque veníamos tan ocupados que no nos pudimos dedicar a estudiar. Sí, no pudimos, pero bueno, la verdad que nada, les decíamos con Flan, nos merecíamos entrar De esta porque tanto esfuerzo y tantas cosas que hicimos para que esté todo bien. Bueno, cuando uno empuja para adelante, las cosas generalmente tienen que salir bien. A veces no, por más que uno Bueno. empuje, pero necesitábamos que Sí. esta fuera de nuestro favor, por favor. Sí, y gracias a todos por el empuje, los mensajes Sí. en Instagram, hemos visto de YouTube, vamos chicos, decían, bueno, Todos muchas gracias. alentándonos. Hay gente amiga nuestra también que nos ha mandado mensajes que está re contenta. Tengo a mi amiga que tiene la ubicación nuestra y estuvo ahí tipo relatando minuto a minuto Sí. nuestro cruce, o sea, Una genia. no, una genia, Pam, de Respira el Momento, te adoro, te amo con Sí. toda mi alma, amiga, así que no, una locura. Sí, una locura. Así que nada, o sea, estamos muy cansados para asimilar esto, pero mañana va a ser como estar pisando Estados Unidos, que bueno, yo le decía a Fla, la verdad que para mí todas las fronteras son importantes, no porque sea obvio. Estados Unidos que yo,
Pero bueno, igual se sintió como pesado, como así como, ay, viste, como que tenemos que pasar. Si bien sentía en la frontera de que estaba todo bien, hasta que no le dijeran que sí a ella, yo no iba a cantar victoria. A mí no me gusta cantar antes de tiempo la victoria. Sí. O sea, creo que cuando vi tu sonrisa ya está, como que... Sí, es la única frontera que uno tiene dudas de, che, ¿me van a dejar entrar o no me van a dejar? Claro. Porque nunca se me ocurriría ir a Perú y pensar de que no me van a dejar entrar. Ahora a Willy le pasó lo de México, que ustedes ya lo vieron. Entonces, que casi no me dejan entrar a México. Sí, fue más difícil entrar a México que a Estados Unidos. A la Ciudad de México. No, pero tremendo, bueno. Tremendo. Así que, bueno, vamos a ir a buscar en un punto de Ivy Orlander esta vez. Acá a 17 kilómetros supuestamente hay Walmart y supuestamente se puede dormir. Así que bueno, gente, creo que nos vamos a ir a comer arroz con atún o algo así. Lo que sea. Tengo un vino así chiquitito, podemos festejar, ¿no? y a dormir. Celebrar y a descansar porque no se puede más. Bueno, mañana vamos a caer seguramente. Sí, mañana vamos a caer en todo, en donde estamos y todo. Así que... Sí. Costó volver a la vida así de la comi, los espacios. Y Estados Unidos no iba a ser un lugar como la excepción para dejar de llorar, ¿no? Me parece. No. Todavía tengo así como un nudo en la garganta, ¿no? Pero también ustedes hablan inglés. No. 80 kilómetros por hora está yendo la doña. Ay, no entiendo nada. Mira. One question, excuse me. Do you know? Y la verdad no tenemos ni idea a dónde vamos a ir. Nos olvidamos de hacer el seguro. Nina, caminadora, sigue a dónde va. No llores, más llorona. Llorona, deja la tristeza atrás.